Imagina que tienes un enemigo que quiere hacerte mucho, pero mucho daño. Pero resulta que tienes un amigo. Hay alguien muy cercano a ti que te revela todo el daño que él quiere hacerte. Pero no solo te revela todo el daño que él quiere hacerte, te revela cuál es su estrategia para dañarte. Es decir, él te va a decir, mira, no vayas a este lugar porque él planeó allí quitarte la vida. Mira, va a hacer que alguien hable mal de ti. Es decir, todos los planes de tu enemigo, imagínate que tu amigo te los revelara. Sería algo extraordinario, ¿no es cierto? Bueno, pues ese es el propósito de Apocalipsis. Hemos dicho que Apocalipsis no son malas noticias, son las mejores noticias porque nos revelan a nuestro amigo Jesús. Pero ahora, no solo me van a revelar a mi amigo Jesús, el Hijo del Hombre, no solo me van a revelar quién es mi amigo, qué es lo que está haciendo por mí, no. El libro de Apocalipsis me dice también qué planes tiene mi enemigo contra mí. Es decir, Jesús, el Hijo del Hombre, me dice a mí, ¿sabes qué? Tú tienes un enemigo terrible, se llama Satanás, es la serpiente antigua. Y él te va a atacar de esta forma, y él va a hacer contra ti esto, y él va a hacer contra ti aquello. Es decir, cuídate porque tienes un enemigo terrible. Bueno, de eso se trata el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene el propósito de presentar, de desenmascarar a Satanás, pero no solo desenmascararlo, nos va a ayudar para preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús. Insisto, el propósito del libro de Apocalipsis es desenmascarar a Satanás, que es nuestro archienemigo, desenmascarar a Satanás, pero también ayudarnos a preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Lo otro que quiero compartir con ustedes, yo quisiera compartir 3 puntos importantes sobre esta lección del día que se titula Teman a Dios. Vamos a definir qué es temer a Dios. Definamos. ¿Qué significa temer a Dios? Bueno, temer a Dios significa reverencia, admiración y respeto. Temer a Dios significa reverencia, admiración y respeto. Me fascinó mucho tratar de entender, de definir qué significa la palabra reverencia. Reverencia significa, más bien, temer. La palabra temer significa reverencia, significa admiración y significa respeto. La palabra temer significa reverencia, admiración y respeto. Entonces, se entiende bien que la palabra temor no significa, o temer no significa miedo. Desde el punto de vista humano sí nos da la idea de miedo. Es que nosotros usamos esa palabra para decir, ¿sabes qué? Témanme, o sea, ténganme miedo. Pero en el punto de vista bíblico significa reverencia, significa admiración y significa respeto. Cuando yo aplico esa palabra, cuando yo le doy una aplicación a la palabra temer, oigan, aquí hay algo importante, aquí hay algo interesante. Cuando yo le doy el significado, cuando yo aplico la palabra temer a la vida cotidiana, la palabra temer, óigame bien, significa darle el primer lugar a Dios. Eso me encantó. La palabra temer significa darle el primer lugar a Dios. Y eso a mí me encantó. Ojo, por favor, con este asunto que estoy mencionando. Temer significa reverencia. Temer significa admiración y respeto. Pero cuando yo le quiero dar una aplicación un poco más asequible, o sea, que yo pueda comprenderlo, la palabra temer significa darle el primer lugar a Dios. ¿Por qué cree usted entonces que el primer ángel de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7 dice, temed a Dios? ¿Por qué? Porque el ángel, o sea, el mensaje es que nosotros otra vez, que los seres humanos puedan darle a Dios el primer lugar de sus vidas. Y eso a mí me encantó.
De hecho, cuando yo leo, por ejemplo, la frase que se encuentra en Génesis capítulo 22, 12, encuentro una frase bien interesante. Dios le dice a Abraham, Abraham, no le hagas daño al niño, no le hagas daño al joven. ¿Por qué? Porque ya sé que temes a Dios. ¡Qué palabra, qué frase! A mí me encantó. Porque ya sé que temes a Dios. Porque ya sé que temes a Dios. Esa frase me encantó. Cuando yo la repasaba, entonces decía, entonces cuando la Biblia dice, porque ya sé que temes a Dios, entonces le está diciendo Dios a Abraham, le está diciendo, mira, no le hagas daño al niño, ya sé que temes a Dios. Ok, pero entonces Dios le está diciendo, Abraham, no le hagas daño al niño, porque ya sé que para ti Dios está en primer lugar. Temer a Dios entonces significa, en otras palabras, poner a Dios en primer lugar. Temer a Dios significa, en otras palabras, poner a Dios en primer lugar. Significa lealtad, significa obedecer, significa sometimiento. Por eso es que el ángel en la predicación está preocupado. ¿Saben qué? Teman a Dios, teman a Dios. O sea, está diciendo, pongan a Dios en primer lugar, porque la guerra, porque la crisis que se aproxima se basa precisamente en eso. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién te vas a someter? ¿A quién vas a ser leal? O sea, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? Y cuando yo, familia querida, me ponía a analizar si temer a Dios significa poner a Dios en primer lugar, yo me preocupé. Yo me preocupé porque en mi vida no siempre le doy el primer lugar a Dios. La verdad, yo me preocupé porque en mi vida no siempre le doy el primer lugar a Dios. Otra vez lo digo. Cuando yo leí que la palabra temer nos da la idea, significa poner a Dios en primer lugar, yo sí me preocupé. ¿Por qué me preocupé? Porque en mi vida no siempre le doy el primer lugar a Dios. No sé cómo te va a ti, pero debo reconocer que en mi vida no siempre le doy el primer lugar a Dios. De verdad, no siempre le doy el primer lugar en mi vida a Dios. Eso me preocupa. ¿Por qué? Porque Satanás demanda el primer lugar. Ahora, te voy a decir algo. Ya les dije que el libro de Apocalipsis nos ayuda a desenmascarar a Satanás. Bueno, al enemigo. Bueno, ¿usted piensa que Satanás con nosotros, los que creemos en Dios, nos dice, bueno, yo voy a hacer que tú me adores de manera directa y franca? No. Satanás no nos hace que nosotros lo adoremos a Él de manera franca, de manera directa. Él se conforma tan solo con que pase un día, con que pasen 2 días, y usted y yo no hayamos estudiado la palabra del Señor. Satanás usted no piense que Satanás, fíjate, te voy a decir algo. Satanás no quiere que tú le levantes un altar a él y allí tú le pongas velas o le pongas flores y que lo adores y que le hagas un culto allí a Satanás. No. Satanás no busca eso. O sea, él es más astuto. Él es mucho más astuto. En realidad, Satanás se conforma con que tú y yo no estudiemos la Biblia todos los días. Satanás se conforma tan solo con que tú no estudies la Biblia todos los días. Y él sabe que ya te quitó de vista a Dios en primer lugar. O sea, Satanás no se conforma. O sea, Satanás no espera de ti que le pongas un altar. No. Satanás tan solo se conforma con que tú y yo dejemos de estudiar la Biblia todos los días. Satanás se conforma tan solo con que tú y yo dejemos de ir a la iglesia. Dejemos de cantar. Que en lugar de poner himnos, pongamos canciones. Escuchemos canciones. Satanás se conforma con que al amanecer lo primero que tú hagas sea todo menos estudiar la Biblia, pasar un momento con Dios. Entonces la estrategia de Satanás va más allá de si le pones un altar o no. Puesto que la palabra temer significa poner a Dios en primer lugar, entonces Satanás se va a esforzar para que tú pongas todo antes que a Dios. E insisto, familia, insisto, nosotros ponemos aún cosas buenas
cosas buenas, actividades buenas, primero que Dios. Y allí está la estrategia de Satanás, que aún las cosas buenas nosotros las ponemos en primer lugar. Porque insisto, por ejemplo, limpiar la casa es bueno. Salir a hacer ejercicio es bueno. Pero antes que eso está mi relación diaria y personal con Dios. Antes de eso está mi relación diaria y personal con Dios. Por eso insisto, el libro de Apocalipsis me ayuda a entender qué planes tiene Satanás contra mí. El libro de Apocalipsis me ayuda a entender cuál es la estrategia que Satanás va a usar para distraerme. Por eso esta mañana, en el nombre de Jesús, sí, a manera de resumen, ¿cuántos quisieran decirle a Dios, Señor, ayúdame a ponerte a ti en primer lugar? ¿Cuántos quisieran decirle a Dios esta mañana, Señor, reconozco que yo no te he puesto a ti en primer lugar? ¿Cuántos esta mañana quisieran decirle a Dios, Señor, reconozco que no te he puesto a ti en primer lugar, pero hoy otra vez quiero ponerte a ti en primer lugar? Que así sea. Recuerden, el mensaje es tan urgente, pero tan urgente, que el primer ángel es el que dice, temed a Dios, temed a Dios, temed a Dios. Es tan urgente, o sea, es un mensaje muy, pero muy urgente. Por eso, familia, te invito para que tú y yo siempre procuremos poner a Dios en primer lugar. Siempre procuremos poner a Dios en primer lugar. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios te ayude, que Dios me ayude para que juntos le temamos solamente a Dios, lo reverenciemos, le seamos fiel, le seamos leal y pongamos a Dios en primer lugar. Que así sea, Eli, que juntos podamos poner a Dios en primer lugar. Siempre. Antes de los trastes, querida familia, amas de casa, antes de lavar los trastes, antes de salir corriendo, usted y yo debimos haber pasado un momento con Jehová, nuestro Dios. Que Dios los bendiga, que tengan un buen día, que el Señor los acompañe en todas sus actividades de este día. Saludos desde el campamento El Jobo, aquí en el sureste de Veracruz, de nuestra querida Asociación Sureste de Veracruz. Que Dios los cuide. Un saludo especial para un buen amigo, Diego Alberto. Cuídate mucho, amigo Diego. Que Dios te bendiga en este día. Recuerda poner a Dios en primer lugar y tus planes pueden salir mejor, mucho mejor.